Claro que él dice que el que se lea el Apocalipsis se enloquece. Bueno, siempre he puesto el mismo ejemplo, algún día cambiaré de ejemplo. Tercer tipo de pecado, la indiferencia. Son personas que se acostumbran a vivir así. Miren esto. Wilson, ¿por qué va a ser pecado la planificación por métodos artificiales si yo no le hago daño a nadie? ¿A quién le hago daño? A nadie. ¿Por qué va a ser pecado el vicio solitario o la masturbación si yo no le hago daño a nadie? ¿Qué pues? Entonces, ¿qué? Mi intención no es ofender a Dios. Luego, si él se siente ofendido, no, problema de él. Pero mi intención no es ofender a Dios. Mis niños, escuchen esto. Cristo nos mostró la clave para saber si le amamos. Nos lo mostró. Anoten esta cita bíblica. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Lo dice 3 veces el Señor para saber si le amamos. Versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Escuchaste? Levante la mano el que ama al Señor. Bueno, el que siente que lo ama. ¿Saben cuál es la clave para saber si le amamos? Guardar sus mandamientos. Lo vuelve a repetir el Señor. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los lleva a la práctica, ese me ama. Y después dice, en el versículo 24, bueno, en el versículo 23 dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y en el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Escuchen esto, cuando un hombre se va con otra mujer, ¿ofende a su esposa? ¿Sí o no? ¿La ofende o no? ¿Y por qué? Su intención no es ofenderla. O sea, él no dice, yo me voy a ir con otra para que sufras. No, ojalá no sufrieras, pues. Pero me gusta la otra, ¿qué podemos hacer? Pregunto, ¿ofende a su esposa o no? Aunque su intención no sea ofenderla, la ofende. Cuando tú y yo violamos una ley de Dios, aunque nuestra intención no sea ofenderla, ofender a Dios, le ofendemos. ¿Y sabes por qué? Porque tú has puesto en una balanza a tu gusto y a tu Dios. Y has optado por tu gusto. Yo sé que eso no le gusta a Dios, pero me gusta a mí. Significa que yo hago lo que a mí me dé la gana. Estoy poniendo en segundo lugar a Dios. El pecado de indiferencia es un pecado tenaz, porque termina ofendiendo gravemente a Dios, gravemente a Dios. Y finalmente el pecado de maldad, ya les dije 2 palabras de él, pero solo les quiero decir esto. Nemo repente fit pésimos. Nemo repente fit pésimos. Mediten eso profundamente y vamos a orar. San Bernardo decía frecuentemente, nadie se hace malo de repente. Nadie se hace malo de repente. Una persona llegó a ser un sicario que es capaz de matar a sangre fría a un niño inocente, no de la noche a la mañana. Nadie se hace malo de repente. Chicos, chicas, si no cuidamos nuestro corazón ya, el día de mañana puede ser demasiado tarde. La gravedad de una vida sin sentido, de una vida pagana, de una vida pecaminosa, terminará arrastrándonos hacia lo más bajo. Nadie se hace malo de repente. Y la persona que es corrupta, la persona que goza haciendo el mal, la persona que fue capaz de dejar a su hijo, a su hija, a su esposo, que fue capaz de dejar su familia por un sentimiento personal, la persona que fue capaz de llegar a la calle, a la droga, que fue capaz de romperle el tabique, de vender hasta el sanitario de la casa para consumir, esa persona no se hizo mala de repente. Fue un progreso, fue poco a poco. Empezó con un pecadillo, luego otro, no puso barrera a esta vida desordenada y entonces al final terminó haciendo de su vida
Una verdadera porquería. Una verdadera porquería. Muchachos, tenemos tiempo de cambiar. Pónganse de rodillas. Vamos a pedirle al Cordero de Dios que limpie nuestro pecado. Primer pecado, el que se comete por ignorancia, sorber sin saber que les fastidia. Segundo pecado, el que se comete por fragilidad. Sé que les fastidia, pero perdón, fallé. Tercer pecado, el que se comete por indiferencia, por frialdad. Sé que les fastidia, mi intención no es fastidiarte, pero bueno, me gusta. Cuarto pecado, el que se comete por maldad. Sé que te fastidia y lo hago para que te fastidie. Vamos a apagar la luz y vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.